Bien, vamos a empezar con la explicación de los ejercicios para ecuaciones de primer grado con una variable. El primer ejercicio que vamos a presentar es este de acá, que es el ejercicio 18, práctica 4, con variable a ambos lados de la igualdad, como vemos aquí en su forma general. Este es el ejercicio y como bien vemos, este ejercicio contiene fracciones, así es que nos vamos a ayudar de nuestro procedimiento para resolver este ejercicio. Lo primero que hacemos es identificar lo que son los denominadores para encontrar qué número vamos a multiplicar a ambos lados de la igualdad para que no tengamos fracciones. En este caso identificamos el 4 y el 6 en el lado derecho de la igualdad, que nos va a permitir eliminar las fracciones tanto en el lado derecho y en el lado izquierdo, porque 2 es múltiplo de 4. Entonces procedemos a multiplicar por el 4 y por el 6 y vamos a ver cómo simplificamos primero en el lado izquierdo y nos va a quedar en este caso 2 por 6, y vamos a ver en el lado derecho que tenemos que aplicar la propiedad distributiva porque tenemos aquí una suma y dos términos dentro del paréntesis. Multiplicamos y procedemos a hacer la simplificación y vemos que cada uno de los factores que hemos elegido se va a simplificar con uno de los términos, o perdón, de los números en los denominadores de nuestras fracciones, para que de esta manera se pierdan, ¿no? Entonces simplificamos, como son factores podemos hacer esto y vemos que todo ya está en términos de enteros, ¿no es cierto? Ya no tenemos fracciones y lo podemos poner en esta expresión, en esta forma de ecuación, para lo cual vamos a usar nuevamente nuestra propiedad distributiva tanto al lado izquierdo como al lado derecho para hacer perder los paréntesis. Procedemos a multiplicar y nos va a quedar de esta manera, ¿no es cierto? 12a menos 60, y en este caso vamos a mantenemos el 18a y multiplicamos 4 por a, 4a, y menos por más da menos, 4 por 25 es 100. Aquí vemos que podemos simplificar todavía lo que es dos términos semejantes, en este caso 18a más 4a, para hacer una forma más simplificada. Ahora sí que se parece más a nuestra expresión inicial, que es esta de acá, donde tenemos una variable a ambos lados de la igualdad. Entonces vamos a continuar resolviendo esto, para lo cual nosotros usamos las propiedades de la igualdad. En este caso vamos a llevar a todas las variables al lado derecho de la igualdad para tenerlo en positivo. Vamos a ver cómo es eso. Vamos a sumar el menos 12a a ambos lados de la igualdad, de tal manera que al lado derecho nos va a quedar con positivo. Vamos a ver, hacemos la suma vertical. En el lado izquierdo para las a nos va a quedar 0, y para el lado derecho vamos a tener 22a menos 12a, 10a. Entonces, como vemos aquí que ya vamos a tener solamente en el lado derecho las variables, podemos usar esta misma expresión o esta misma suma para poder llevar todo lo que son las constantes al lado izquierdo. En este caso vamos a llevar esta constante, y para mover un término en una ecuación siempre usamos las sumas y las restas. En este caso vamos a sumar más 100 a ambos lados de la igualdad, de tal manera que al lado derecho me quede 0 y en el lado izquierdo me va a quedar más 40 como constante. Entonces he llegado a una forma más simple, que es esta de acá, a x igual a b, ¿no? De esa forma ya podemos terminar de resolver este ejercicio aplicando las propiedades de la multiplicación en la igualdad. En este caso vamos a multiplicar por una fracción, o bien vamos a dividir entre el mismo valor que tiene el coeficiente de a. Entonces dividimos entre 10 a ambos lados de la igualdad para tener un coeficiente de 1 con a, y de esta manera hemos resuelto que a vale 4 positivos, ¿no? Bien, entonces el último paso es comprobar que hemos resuelto bien. Para eso vamos a reemplazar el valor que hemos encontrado en la ecuación original.
Bien, aquí hemos copiado ya la ecuación original y vamos a reemplazar donde corresponde el número 4 en lugar de la. Resolvemos tanto a la izquierda como a la derecha por separado y vamos a ver a la izquierda ya se ha simplificado hasta menos un medio y a la derecha nos queda esta suma de fracciones que vamos a ver cómo se resuelve con el método de multiplicación cruzada. Tenemos 3 por 6 más 1 por menos 21 y abajo 1 por 6, ¿no? Los denominadores se multiplican y resolviendo esto llegamos también hasta menos un medio. Por lo tanto, vemos que al lado izquierdo como al lado derecho nos va a quedar menos un medio. Por lo tanto, nuestra ecuación o nuestra resolución está verificada y hemos resuelto correctamente. Bien, ahora vamos a pasar a hacer un problema de razonamiento considerando servicios públicos, en este caso de la energía eléctrica. Bien, el problema nos dice el costo de la electricidad en cierta ciudad es de 0,9 o 0,09 por cada uno de los primeros 300 kWh consumidos y de 0,15 por cada kWh después de los 300 kWh consumidos. Bien, lo que nos pregunta es calcular la cantidad de kWh utilizados por una familia que recibe una cuenta o un recibo, ¿no? O una factura si quieren, de 459.25 pesos. Bien, entonces aquí lo que podemos ver es que este ejercicio pues claramente se trata acerca del costo de la electricidad, ¿no es cierto?, consumida. Bien, entonces una vez que hemos identificado de qué se trata el ejercicio, podemos preguntarnos qué es lo que nos están pidiendo. Bien, lo que nos están pidiendo es calcular la cantidad de kWh consumidos o usados por una familia que recibe una cuenta o que tiene una cuenta, una factura de luz de 459,25. Entonces vamos a nombrar a esto que queremos encontrar con una letra. En este caso vamos a usar la E. Y aquí hay que mencionar que esta última parte nos va a servir también para resolver el ejercicio, ya que nos da también unos datos interesantes para armar la ecuación. Bien, la cuenta de electricidad podemos decir que es el costo total por cantidad de kilowatts usados, ¿no es cierto? Es la cuenta, la factura, el costo de todo lo que hemos usado. Bien, entonces para eso vamos a identificar ahora lo que son nuestras palabras claves para determinar cuántas veces o cuántas ecuaciones podemos encontrar aquí. Pues aquí podemos encontrar hasta 3 igualdades que podemos sacar del texto, pero vamos a empezar desde arriba. Bien, entonces nuestra palabra clave para las ecuaciones va a ser el costo de electricidad. Va a haber un costo de electricidad hasta los 300 kilowatts y otro después de los 300. Para el primer caso vamos a ver que podemos armar una ecuación con esta información que nos da aquí. El costo por cantidad de kilowatts usados hasta los primeros 300 kilowatts hora consumidos le vamos a llamar E, asumiendo que solamente se han consumido hasta 300 o menos kilowatts hora, podemos llamarle E. Entonces en ese caso, tomando los datos que nos dan aquí en el enunciado, vamos a ver 0,09 pesos por kilowatt hora usado. Si multiplicamos por los kilowatts hora usados, que en este caso lo hemos llamado E, vamos a tener que se va a simplificar la unidad de kilowatts y vamos a tener todo en términos de costo, ¿no? En unidades de costo, de pesos. Y vamos a tener nuestra primera ecuación para cuando el consumo es hasta 300 kilowatts hora. Bien, después vamos a tener otro caso cuando excedemos los 300 kilowatts hora. Vamos a tener que el precio varía, ¿no es cierto? Aquí nos dice 0,15 por cada kilowatt hora después de los primeros 300 kilowatts hora usados. Entonces aquí de la misma manera 0,15 pesos por cada kilowatt hora, y la cantidad de kilowatts hora después de los 300 va a ser la cantidad total menos los 300 primeros kilowatts que tienen otro precio.
Entonces, reduciendo la ecuación, sería esta de acá, 0,15 por, en este caso, E menos 300. Aquí hay que notar que son dos casos de consumo, ¿no es cierto? Y uno es complementario del otro. Vamos a ver en la siguiente etapa. De nuevo, las unidades de kilowatts se van a simplificar y nos va a quedar todo en pesos. Entonces, recordando lo que nos están pidiendo, vamos a ver que tenemos dos casos. Un caso cuando el consumo es menor o igual que 300 kWh. De nuevo, decimos que este costo va a ser igual a la factura, ¿no es cierto? A la factura de luz, a la factura de consumo eléctrico que nos va a llegar o que esta familia tiene. Bien. Entonces, considerando que se ha consumido menos de 300 kWh o un consumo igual a 300 kWh, vamos a tener esta ecuación para calcular 0.09 por el consumo. Bien, en kWh de esta familia. Este sería el primer caso, cuando se ha consumido menos o igual a 300 kWh. Si se ha consumido más de 300 kWh, vamos a tener que el costo total ya nos dice la suma de las partes, ¿no es cierto? En el primer caso, como solamente tenemos un solo caso de hasta 300 kilowatts, no tenemos un costo adicional, ¿no es cierto? Entonces solamente va a tener un solo término. Pero en el otro caso, cuando excedemos los 300 kilowatts hora iniciales, vamos a tener un costo diferente para después de este consumo. Entonces vamos a ver que el costo total va a ser la suma hasta los 300 y lo que nos queda después de esos 300 kWh que hemos consumido. Por ejemplo, si hubiéramos consumido 400 kWh, tendríamos 100 kWh aparte de los 300 iniciales que tienen un costo más reducido. Bien, entonces vamos a ver aquí podemos ya armar esta ecuación que dice costo total por kWh por cantidad de kWh usados, pues va a ser igual a los primeros 300 kWh, aquí están, multiplicados por su tarifa hasta ese consumo, más lo que vamos a consumir excediendo los 300 kWh que habíamos denominado como E-300. Bien, entonces ahora sí vemos que esta ecuación tiene dos términos en el lado derecho, debido a que va a haber un costo hasta los 300 kWh y después el excedente se paga con otro costo. Bien, eso sería ya el total en el segundo caso si es que se ha excedido los 300 kWh. Aquí, como vemos, el costo hasta los 300 sería esta parte de aquí y el costo después de los 300 sería este otro término, ¿no? La suma de los dos costos pues nos va a dar el costo total, que sería la factura que tiene la familia si es que había excedido los 300 kWh. Bueno, en términos generales, si E es mayor a 300 kWh, entonces el costo por cantidad de kWh consumidos o usados va a ser igual a 27, que es la multiplicación de 0,09 por 300, más lo que nos queda el segundo término. Bien, vamos a comprobar ahora en qué caso estamos. Vamos a usar esta segunda información que nos da en la pregunta o en lo que nos pide calcular, que nos va a ayudar a resolver el problema. Bien, entonces vamos a asumir que ha habido un consumo menor que 300 kWh. Ponemos nuestra ecuación que habíamos calculado en la anterior diapositiva y vemos que la factura pues va a ser igual a, o el costo va a ser igual a 0,09 por el consumo, asumiendo que el consumo es menor o igual a 300 kWh. Vamos a ver si eso es así. Si ya tenemos el dato de 459,25, pues lo reemplazamos aquí. Como todas las unidades son las mismas, podemos manejar solamente en parte numeral. Entonces desde aquí vamos a resolver. Como tenemos que este coeficiente de E es diferente de 1, lo vamos a simplificar. Para eso dividimos entre el mismo valor, en este caso 0,09, ambos lados de la igualdad, para tener nuestro coeficiente aquí que se va a simplificar a 1. Bien, resolviendo esto tenemos que E efectivamente es mucho más grande que 300, entonces
no corresponde a este primer caso, ¿no es cierto? No corresponde, por lo tanto nos vamos a ir al segundo. En el segundo caso habíamos dicho que o el consumo o la cantidad de kWh usados es mayor a 300 kWh. Para eso teníamos nuestra segunda ecuación, y aquí vamos a reemplazar ahora de la misma manera la cuenta de electricidad que teníamos en la parte de los datos en el enunciado del cálculo. Entonces reemplazamos y vamos a tener 459,25 pesos es igual a 27, que es la primera parte del consumo de hasta los 300 kilowatts que nos cobran una tarifa, y después pues nos cobran otra tarifa más cara. Como todo está de nuevo en las mismas unidades, podemos resolver numéricamente, y aquí aplicando la propiedad distributiva 0.15 por E y por menos 300 vamos a tener estos resultados en el lado derecho, donde podemos simplificar toda la parte que es constantes hasta que nos queda menos 18, ¿no? Entonces este valor de menos 18 pasa a sumar al lado izquierdo y nos va a quedar de esta manera. Resolviendo esto de nuevo, dividiendo entre el mismo coeficiente de la variable para que se haga 1, vamos a tener esta expresión o esta ecuación, y resolviendo pues ya nos queda, hemos encontrado el resultado final, que la cantidad de energía o de kilowatts usados por la familia pues es de 3181,67 kWh.